soy Gabriel Morales y aquí tenemos una persona que es amigo, también una persona muy profesional, Pablo Cajigal de México. Nosotros somos amigos hace 20 años, creo, ¿verdad? Mucho Así tiempo, es. sí. Sí, y voy a hablar en español y después voy a traducirlo en inglés para todas las personas, para el programa, ¿ok? Pero es más fácil, yo creo, para nuestro señor aquí, señor Cajigal, en español, y a veces voy a hablar en inglés y no puedo decirlo en español, porque yo, bisabuelo se nació en Zacatecas, pero tenemos muchas generaciones en Estados Unidos y por eso yo hablo poquito pocho. Ok, bueno, ¿cómo estás, amigo? Bien, muy bien. Aquí bien contento por estar platicando de estos temas que nos Igual, gustan mucho. igualmente, gracias para venir a nuestro programa. Entonces, Pablo, tú tienes mucha experiencia en correcciones y policía en México, ¿verdad? Dinos un poquito de eso. Bien, yo inicié básicamente hace bastantes años ya, en 1992. Inicié trabajando primeramente en áreas de inteligencia, pero ya para el 96, 1996, empecé a trabajar para el Cerezo Estatal, la prisión. En aquel entonces no se llamaban cerezos, le llamábamos eh, penitenciaría del estado de Chihuahua, se Ok, llamaba, ok, ¿sí? Y esa es mi primera experiencia ya trabajando con reclusos, con internos, ¿no? Esa es la primera experiencia que tengo. Empecé como un oficial de rango bajo, ¿verdad? ujú, Y empecé a hacer tareas de cuidar a los internos adentro en el patio, ¿no? En el patio de estar haciendo funciones de custodia. ok, Y entonces ahí me tocó platicar mucho ok, con mucha gente, ¿no? Con mucha ok, gente que estaba ahí recluida, ok, tanto gente que era de pandillas como que no eran de pandillas, eran de delincuencia común, ¿no? ok. Entonces, muchos jóvenes, más jóvenes, ah, en su tiempo, primero, o, ¿cómo se dice? Tienes experiencia con jóvenes y con adultos, ¿verdad? Con gente de más edad, Sí, ¿verdad? sí, Sí, estuve en las dos áreas. Primero me tocó estar con puros adultos, prisioneros adultos, y ok, después con prisioneros jóvenes, ¿no? ok, Estuve en las dos áreas por algunos años. qué bueno, bueno. Porque empezamos a ILGA, International Latino Gang Investigators Association, en 2002, el año 2002, yo creo. Y yo conozco un señor, Pablo Martínez, que estaba en la programa de Nuevo México. Él sabe mucho de las pandillas de Nuevo México y me dijo, hey, él quería hacer una conferencia de entrenamiento para correcciones y policía y me dijo, hey, tienes que conocer a Pablo Cajigal y después toda historia, pura historia, ¿verdad? Mucho, Muchas. sí, sí. Y muchos entrenamientos. Estoy en Seattle ahorita y llegaste a Seattle una Sí, vez y sí. Y otras partes de los Estados Unidos conmigo, sí, para entrenamientos. Y quiero decir que gracias por toda su ayuda para todos los años. Gracias, amigo. Porque yo entiendo bien a las pandillas de los Estados Unidos, pero es poquito diferente en México, ¿verdad? sí, sí, definitivamente es otra dinámica, otra forma, otro modo de operar, otra cultura. Aunque muchos de ellos Se allá es donde nacieron, se hicieron, sí, nacieron y se hicieron pandilleros en Estados Unidos, pero cuando vienen aquí a México cambia su estructura. De hecho, ellos mismos sufren un cambio diferente porque no opera igual aquí la delincuencia. La delincuencia aquí es diferente en sí, México, ¿no? Es otra sí. dinámica.
Sí, yo creo que en los Estados Unidos, porque hay áreas, hay varios, los pandilleros dicen varios, nuestro barrio, Ujú. áreas que son, la mayoría son mexicanos o centroamericanos. Hay una cultura aquí, yo creo, de los pachucos, hasta los días de los pachucos, que piensan que es nosotros contra la gente, sí, el gobierno y la gente que no viven aquí en nuestro área. La pandilla es todo el mundo de ellos y separado de los demás de gente. Y por eso es una fuerza, yo creo, una fuerza así, quiero decir, diferente aquí, porque en México es casi todos mexicanos, ¿verdad? No, no hay americanos y otras raíces Así es. que tienen batalla con ellos, que Ujú. son diferentes pandillas, como Exacto. aquí, de los negros, de los gabachos, de los chinos y todo eso. Es un poquito diferente aquí. Y ahí en México yo creo que hay, dime que si es verdad, eran pandilleros en la calle. Yo creo que como en México muchas veces son jóvenes y con 10 años de experiencia están trabajando para los carteles. Y no es igual aquí en los Estados Unidos. Muchas veces son pandilleros, entonces son uh, con las pandillas de la pinta, prisioneros con los prisioneros, es una cosa diferente con la M, con nuestra familia, con varios tecas en Texas, todo eso. Y es un poquito diferente en México, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es diferente la forma en que se van estructurando. Por ejemplo, eh, para empezar, cuando yo inicié a trabajar en 1996, el fenómeno de pandillas no se estudiaba, no se sabía, no se conocía, no era un tema de la seguridad pública. Nadie tocaba el tema de pandilleros o de gangueros, nada, eran delincuentes y delincuencia organizada a alto nivel, nada más. Ujú. Y no existía esa parte, esa era como una parte que era como algo oscuro, ¿no? O gris oscuro, porque no se entendía Sí. ese fenómeno. Entonces, cuando ya para el 2002, que es cuando nos conocemos, a mí me mandan a Ciudad Juárez. Yo estoy aquí en la capital del estado de Chihuahua, en la prisión estatal, pero me mandan a Ciudad Juárez a abrir otra nueva prisión. Yo fui el encargado de abrir una nueva prisión y en ese entonces empezamos a tener contacto. Yo conozco en aquel entonces a un buen amigo que fue el que me entrenó en algunas cosas aquí en México, en la policía, que es el comandante Cisneros, Francisco Cisneros. Ahí lo conozco como mi instructor, como jefe de la academia de aquí de Chihuahua. Sí, Y buena gente, descanse en paz. descanse en paz, así es. Y ahí es donde él impulsa, él fue realmente el que impulsó el tema de pandillas, porque él conoce a Pablo Martínez en las Ujú. cruces, y él me dice, te voy a presentar a un amigo porque traemos el tema de pandillas, y tú que trabajas en prisiones, de seguro tienes a muchos ahí. Y Ujú. entonces a mí me interesó mucho el tema y entonces nos conocimos, nos reunimos allá en Las Cruces y entonces ya nos invitaron a las conferencias de la asociación, ¿no? Internacional, Sí, ¿verdad? sí, Así fue. Usted era entonces el presidente de la asociación y nos hizo el favor de invitarnos, ¿no? De sí, invitarnos a conocer, a entrenarnos para conocer realmente qué era lo que teníamos nosotros acá en México, porque no conocíamos. Nosotros podíamos ver los tatuajes y no sabíamos qué era, sí, no entendíamos el lenguaje de pandillas, sí, no lo sabíamos. Y sí, entonces cuando fuimos a las conferencias a través de Pablo Martínez y de usted, fue realmente cuando entonces se nos abrieron los ojos. Se nos sí, abrieron los ojos y entonces regresamos a empezar a observar a los pandilleros en la prisión, ¿no? sí, Y saber cómo se comportaban. Y ahí fue donde empezamos a descubrir un mundo diferente, un submundo. sí. Niveles diferentes, sí, Sí, así es. sí. Y aquel tiempo, sí, estaban muchos carteles, pero yo creo que
estaba un poquito diferente, ¿verdad? Como, Sí, como los varios aztecas trabajaron mucho con el cartel Juárez, ¿verdad? Pero como dices, mucha gente no supo de eso, ¿verdad? así es. Sí, En aquel entonces funcionaba así. México tenía, bueno, aquí en Chihuahua, el norte estaba un solo cártel, y que era el que dominaba todo en Chihuahua, que era el cártel de Juárez. sí, Sí, el cártel de Juárez era el mero mero. la máxima autoridad, el mero mero. Y tenía al cártel de Sinaloa que le pagaba cuota para poder pasar, le pagaba taxes. El cártel de Sinaloa le pagaba al cártel de Juárez para poder usar la frontera de Juárez. Y tenían una buena relación en cuanto a los Mayos, Mayo Zambada y los Carrillo Fuentes, se llevaban bien y tenían buenos acuerdos. Sí, Los pandilleros, como Barrio Azteca, solamente eran mulas a un bajo nivel. No los tenían ni de brazo armado ni nada. Eran solamente operadores de narcomenudeo o de mulas para pasar la droga a Estados Unidos, porque lo que hacían es que algunos de ellos, si no es que muchos, tenían la doble ciudadanía. Eran ciudadanos mexicanos y americanos. Entonces era fácil cruzar la frontera y entonces tenían una operación de cruce de operación hormiga de cruce de heroína. Era lo que cruzaban en pequeñas cantidades de la Chiva, sí. de la chiva. Iban y venían, y era el negocio ese para el barrio azteca con el cártel de Juárez, y más bien el negocio para ellos, de los aztecas, barrio azteca, era en El Paso, Texas. Allá era el negocio principal de ellos, no eran Juárez. En Juárez solamente venían, cargaban droga y se iban, y allá era donde hacían los negocios, porque era más lucrativo Ajá, económicamente para ellos allá. ajá. En aquel tiempo andaron muchos tecatos de Chiva en Juárez o no? Era la droga principal. Ok, La droga principal eran tecatos, todos. ok, En el Cerezo, en la prisión también. ok. Eran tecatos casi la mayoría. Ahorita ya no, ahorita ya es el cristal, ¿no? Después, Y sí, más fentanilo, cristal, sí. ahorita, actualmente. Pero antes, en aquel entonces, la droga principal era heroína, eran los tecatos los que Ok, rifaban. ok. Entonces, como dices, Juárez eran amigos de Sinaloa, ¿verdad? ¿Y cómo Ujú. pasó la guerra? Y dinos un poquito de la guerra entre ellos y como la guerra entre Barrio Aztecas y Michicles. ¿Cómo pasó todo eso? Ok, cuando Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, Se murió, cuando se se muere, murió, sí. se muere, queda su hermano, el, el, el Vicente Carrillo. Pero Sí, Vicente Carrillo era una persona, o es una persona, está ahorita en prisión, pero es una persona diferente, sin tanto cerebro, sin tanto hacer negocio, más operador, más sanguinario. ok. Y entonces eso empieza a romper las relaciones entre Juárez, el Juárez Cartel y Juárez y Sinaloa Cartel. Empiezan a romper esos convenios, esos acuerdos que había dejado Amado Carrillo. Entonces llega un momento en que Mayo Zambada dice, ya no le vamos a pagar nada de cuota a Juárez. Vamos a cruzar la droga, vamos a cruzar todo sin pagar nada. Juárez va a ser nuestro también. Se pierden esos acuerdos y entonces ahí es donde viene la guerra. Ok. Pero Como la guerra, desrespeto, un por, desrespeto, sí, por falta de respeto, así es, sí. pero la guerra empezó y resulta que como Juárez y Sinaloa trabajaban juntos, los brazos armados, los que operaban, eran conocidos, se conocían entre ellos eran amigos inclusive. Entonces cuando llega la orden de los jefes de que ya no, ahora ya no vamos a ser amigos, entonces empiezan a matarse entre ellos, Ok, ¿sí? De un día para otro, eso fue de un día para otro, así, de una orden que vino desde Sinaloa sí. y empezó así la situación. Ah, yo recuerdo que me dijeron que
Juárez, la ciudad más peligrosa en el mundo en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando fue todo eso, así es. Sí, muchos, sí. Porque Vicente Carrillo puso de operador principal de su lugarteniente, puso a un tipo que le decían el JL. El JL operaba en Juárez y él fue el que rompió todas las relaciones y respeto con el cártel de Sinaloa. Él fue el principal. Tenía una forma de pensar de loco, estaba loco. Él estaba loco y se drogaba mucho y hacía muchas cosas, muchas locuras. Y entonces, esa fue lo que provocó la guerra. Eso fue de inicio. Y luego, ahí es donde entra el rol de las pandillas. Las pandillas hasta ese momento, antes de la guerra, su rol era de narcomenudistas y de pasar droga, de mulas hacia el Paso. Era su rol. O sea, así era como los carteles los usaban para negocios chicos, trabajos pequeños. Pero cuando viene la guerra, entonces empiezan a reclutar. El cártel de Juárez recluta a los aztecas, al barrio azteca. Como sicarios. Como sicarios, como brazos armados. Lo que necesitaban era gente soldados, ¿no? Soldados para combatir. Sí. Y entonces, el cártel de Sinaloa hace lo mismo, pero con los mexicles, ¿sí? Y ahí es donde se empiezan a dividir y estructurar ya como brazos armados. Y les empiezan a dar recursos, como armas, como vehículos blindados, chalecos, cascos, a esos, para que puedan empezar a combatir, a pelear con armas y todo eso, contra el cártel de Sinaloa. Okay. Con más violencia. Sí. Mucha violencia, y entonces ahí es donde se desborda todo lo que ya conocemos de esa época, que hubo muchos muertos, pero es por esa situación, porque estaban luchando por territorio, por la plaza de Juárez. Un dato interesante, a todos los tecatos los hicieron de un día para otro pandilleros, los mexicles. Los mexicles, dice, yo creo que les dijeron, consigan gente. Entonces el pago era droga, era heroína. Y entonces de un día para otro, en las prisiones de aquí de Chihuahua, digamos que en la mañana siguiente, cuando pasaron lista, de repente todos los tecatos tenían aquí en la frente o acá el símbolo de hecho en México, el tatuaje hecho en México, ya eran mexicles, de un día para otro, para poder crecer el brazo armado del cártel de Sinaloa. Ok, por eso. Y hay un grupo de jóvenes, yo creo, cuando empezaron, que yo creo que ellos hicieron mucho graffiti, ¿verdad? En las paredes y todo eso, pero ellos trabajaron con mexicles o contra los aztecas, ¿o qué pasó? Sí, cuando yo conozco cómo funciona la prisión de Ciudad Juárez, en la frontera, había 4,000 prisioneros. De esos 4,000 prisioneros, como 2,000 o más eran pandilleros. Y entonces, en el patio había secciones, ¿no? Estaba dividido el patio. Los aztecas tenían su lugar y los mexicles tenían su lugar, porque entre ellos, adentro de la prisión, peleaban también la plaza de venta de droga dentro de la prisión, ¿sí? Sí, hay muchas drogas en las prisiones. Aquí en los Estados Unidos y también en México. En pero en la prisión en Juárez era más peculiar, porque ahí hasta el cártel tenía una bodega dentro de la prisión, el cártel de Juárez. Ahí guardaban su droga. Sí, Sí, entonces, yo creo que tienen más libertad en México. Pues las prisiones aquí son diferentes niveles, pero los máximos no pueden mover mucho, pero ha visto las prisiones en México y parece como un mercado o algo. Qué loco. Sí. Exacto. Gente visitando y de afuera y muchas cosas, ¿verdad? Es muy diferente el sistema. Muy diferente el sistema por el régimen. Aquí, de acuerdo a la ley en México, la ley dice que la prisión debe de ser más parecida a la calle. Sí, entonces muchos políticos
equivocan el rumbo y dicen, bueno, como debe ser parecida a la calle, entonces deben de estar como en la calle, sueltos, dentro de las cuatro paredes, pero sueltos. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, eso es lo que provoca que haya tanto... sí. Por eso parece menos seguridad a Exacto. mí, no sé. Sí. No, sí, ¿Es verdad? es verdad. Okay, okay. De hecho, da hasta miedo entrar al patio, ¿no? Porque no tiene seguridad. El oficial no tiene Sí, una seguridad sí. real. Uh, Entonces, uh, es difícil ser... amigo, tienes muchos cajones, como que hay gente que no entiendo eso. Sí, Yo trabajé en Folsom Prison, la pinta más violenta, yo creo, en Estados Unidos, y yo no tengo ganas de entrar a hacer eso, los prisioneros de Juárez. Hombre, mucho sí, respeto a ti. sí, de verdad es muy, muy peligroso Sí, ser oficial aquí, oficial de custodia sí, en México y en ciertas prisiones es bien peligroso. sí. Sí, Yo recuerdo una vez hiciste una clase y en su clase pasó dicen aquí riot, sí, un motín. sí, sí, muy violente y los aztecas mataron a mexicas, sí, yo creo. Así Dinos un es. poquito, ¿qué pasó en este tiempo? Ok. ¿Qué pasó con ellos? En aquel entonces era común, pero común, cada rato, seguido, había este tipo de peleas Sí. dentro de la prisión, Sí. por cualquier Grandes. Hay motivo. peleas, hay peleas entre personas y más grandes, ¿verdad? Sí, 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 eventos sí, más grandes, sí. sí, que son los motines, ¿no? Aquí le llamamos Sí, motines. ok. Entonces, de hecho, a los policías o a los oficiales, los hacían a un lado, o sea, decían, ustedes sálganse, no, no, con ustedes no es el problema es entre nosotros, así decían, ¿eh? Los líderes, ¿sí? Sí, Entonces, había un enfrentamiento muy fuerte y muy sangriento, como si fueran las guerras allá de los vikingos, así era, ¿no? Así era, sí, literal, sí, con escudos, sí. con puntas, con Con lanzas, todo, sí. con todo lo que pudieran encontrar Oh, y qué había loco. muchos heridos y muertos. Sí. Pero estamos hablando Sí, de estas, yo recuerdo en un día mataron a 20 mexicles, pero tú me dijiste que no, era 21 porque mataron a un azteca también, así ¿verdad? es, Dinos un así es. poquito de esta, del cuento de eso. Ok, esa pelea, de hecho ese no fue ni siquiera motín. Los aztecas planearon, vamos primero a la historia. Ok. Los mexicles, afuera de la prisión, van como brazo armado del cártel de Sinaloa Ujú. y atacan a un centro de rehabilitación, un centro Ok, yo recuerdo, sí, contra las drogas, ¿sí? sí. Estaban en noticias, sí. Donde estaban aztecas. Ahí había aztecas que se Ujú, estaban limpiando de la droga, ¿no? ujú, Entonces, primero se dan cuenta de ese centro, van los mexicles y ejecutan a todos, matan a todos ahí. Llegaron y ujú. todos al suelo y a todos los mataron, ¿no? Entonces, en venganza, dentro de la prisión, los aztecas planearon por 6 meses cómo llegar a un módulo de alta seguridad y matar a los mexicles líderes que estaban en ese módulo, ¿sí? Y entonces había un cachuqueado, ¿se acuerda de la palabra cachuqueado? Sí, Ok, había un azteca cachuqueado, ¿sí? Lo tenían ahí y era un capitán, era un azteca capitán, ok, pero estaba cachuqueado. Y le sí, dijeron, ¿sabes qué, carnal? Para limpiar tu nombre, para limpiar, tú tienes que ir al frente de todo esto. Y tú tienes que ser el principal que empiece a matar a los mexicles. Y entonces, una noche en la prisión, sobornaron a los guardias, no sé cuánto les dieron, y entonces salieron un grupo de Barrio Azteca, salió del módulo donde estaban ellos, fue mm, hasta el módulo de alta seguridad y entraron, se apoderaron de las llaves y todo, y fueron matando a uno por uno, porque eran celdas individuales. sí, Entonces fueron matando a uno por uno de los mexicles que ahí estaban, hasta llegar a 20, sí. hasta llegar a 20.
pero tenían una lista, ellos iban con una lista así, sí, iban con una lista. Sí. Cuando terminan eso, ya cuando se regresan para ir otra vez a su módulo, en el camino mataron al azteca cachuqueado. Sí. Y le dijeron, ya cumpliste, ya tienes honor otra vez, pero no puedes estar con nosotros, y ahí lo mataron. Ay, ay, ay. Lo matan y ya, Qué y ya feo. ellos regresan a su módulo y ya, y se acuestan a dormir como si nada. Sí. Yo recuerdo que porque en su clase estaba una noticia que 20 personas matado en la prisión, pero tú me dijiste, no, no es verdad, 21. Así es, Y porque qué ese, loco. el Y 2-1, 21 es el alfabeto, 2 para B y 1 para A, Barrio Azteca, ¿verdad? así es, así es. Entonces le pusieron su sello, fue su sello distintivo de esa masacre. Quisieron, Wow. y peleaban así por cosas insignificantes, pero que para ellos valían mucho. Y entonces era una cosa de siempre, de estar peleando. Pero volvemos al tema de los jóvenes, de los artistas asesinos. Los artistas asesinos, cuando dejan de ser jóvenes grafiteros, Sí, cuando eran jóvenes grafiteros, primero se llamaban los bufones, ok. así se llamaban, Oh, los bufones, y después ya renombraron porque se juntaron varias pandillas, eran los timbiriches, los bufones, los fresas, eran varias pandillas, y luego ok. se unificaron en una sola Se y se juntaron, llamaron sí. artistas asesinos, Ok, mucha gente porque no sabe ellos eso. Sí. no, porque ellos decían que todo lo que iban a hacer iba a ser con arte, ¿no? O sea, iba a ser artístico todas sus crímenes. Y entonces lo primero que hacen es que empiezan a robar tiendas como los Oxxos, como los 7-Eleven, pero empiezan a robar, a asaltar, asalto con violencia, esas tiendas, pero en una noche asaltaron 40 Uh, al mismo tiempo, en diferentes mucho partes de la ciudad. trabajo. Así Sí, es. sí. Uh, Y ese tipo de cosas hacían ellos, o robaban carros, robo de vehículo, los vehículos, los carros eran de la misma marca, del mismo modelo, en diferentes partes de la ciudad, uh. y se los robaban todos. Eran muy ocupados, ¿verdad? Sí, Sí. entonces ese tipo de crímenes hacían. Entonces, cuando ya son adultos, los meten al cerezo, cuando los atrapan, los meten al cerezo y los meten del lado de los mexicles. Ahí es Ok. donde empiezan a relacionarse con los mexicles y hacerse amigo de Ah, ellos. ok. Esa es la razón por la cual ellos son parte del cártel de Sinaloa ahora. Ok. Gracias para Uh -huh. decirnos esto, para aprender más, si gente no sabe. Y yo no sé todo de las pandillas, yo tengo mucha experiencia, pero este hombre es maestro de So, México. solo Sí, experiencias vividas. sí. Y Sí, nuestro amigo Guillermo, el Memo, también. así es. Alberto Hidalgo Montes, también. Ustedes dos. Y Sí, nuestro amigo, descansa en paz, pobrecito, señor Cisneros, Cisneros. nuestro amigo, sí. Pues, ¿quieres decir algo más de su trabajo o cosas ahorita en México? ¿Qué estás haciendo ahorita? Yo actualmente trabajo para un programa del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, que imparto capacitación en análisis criminal a diferentes policías en México, a el área de CEMAR, de inteligencia de Marina, e inteligencia militar. Doy esos temas precisamente de esto, de organizaciones criminales, pero en cuanto a inteligencia. Qué bueno, qué Inteligencia y bueno. análisis criminal. Eso es lo Qué, que hago actualmente. qué bueno, qué bueno. Yo sé que tú y nuestro amigo Memo siempre dicen que nosotros en México necesitamos más entrenamiento para los oficiales, para la policía y personas que traen adentro, en las pintas, en las prisiones. Necesitamos más entrenamiento
y ustedes son maestros ahora para muchas agencias, ¿verdad? Mucha gente, y qué bueno, me alegro mucho de conocerte, señor. Y, Contrario, ok, ustedes fueron los que nos ayudaron primero a entender todo este fenómeno. ok, Gracias a ustedes nosotros sabemos cómo están las cosas aquí y hemos puesto nuestro grano de arena para poder hacer que los demás aprendan y conozcan cómo y se cuiden, porque es lo principal que hacemos, ¿no? Que los oficiales, que los policías se cuiden, porque muchas veces no entienden a estos tipos, los ven tatuados y piensan, son rockeros, ¿no? Son sí, rockeros nada más. sí, Y no, para ser más profesionales, ¿verdad? Sí, así y es, me olvidé que usted y Memo, ustedes son escritores de un libro así de es. pandillas, ¿verdad? Y vamos a poner este libro en el programa para ustedes si quieres comprar eso para aprender más de las pandillas de México. Ok, Así nuestro es. amigo, gracias por hablar con nosotros y buena suerte. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es Ok. un placer, un honor poder compartir Igualmente, esto con señor. ustedes. Ok, que te vaya bien. Gracias. Ok, Hasta luego. adiós.